¿Qué tal, muchachos? Buen día. El día de hoy vamos a revisar dos conceptos básicos que sería dar formato como tabla a nuestra información que tenemos en nuestra tabla de Excel, en nuestra hoja de cálculo, y los conceptos de valores absolutos y relativos. Bien, por default, cuando nosotros comenzamos a trabajar, lo que tenemos aquí es un simple rango de celdas con información, lo cual nos permite como tal pues trabajar y empezar a anexar datos para poder en este caso sacar una suma, un promedio, máximo o mínimo de en este caso las calificaciones de una boleta. Sin embargo, si tuviéramos que anexar más y más información, sería necesario estar cambiando constantemente los rangos de las celdas que nosotros estamos mostrando aquí para que se puedan ver reflejados los cambios rápidamente. E incluso si en algún dado caso llegáramos a cambiar de posición todo este contenido, moverlo a alguna otra hoja, moverlo en algún otro lugar de nuestra hoja de cálculo, habría también que necesidad de hacer un reajuste. Si ahorita es B2 a B5 y a la hora de moverlo es K2 a K5, también habría en este caso la necesidad de cambiar las funciones, las funciones como la tenemos nosotros. Sin embargo, si nosotros cambiamos este rango de celdas a una tabla, cambiaría un poco la manera de trabajar. Vamos viéndolo mejor. Yo tengo dos maneras sencillas de darle un formato como tabla. La primera es, si yo ya le di algún formato en particular propio, con algún relleno de celdas, con alguna combinación de colores, tamaños, rellenos de bordes acá a mis celdas, yo lo que puedo hacer para respetar ese formato es irme a la pestaña de insertar y presionar la sección o el botón de tabla. Si yo todavía no le he dado ningún formato y yo quiero aplicarle algún formato en particular, en la pestaña de inicio, en la opción de dar formato como tabla en el grupo de estilos, me van a aparecer un montón, varias versiones, varios elementos que yo le puedo dar a mi tabla, en este caso lo que yo tengo seleccionado. Obviamente lo que necesitamos primero es seleccionar el rango que yo voy a convertir como tabla. Me voy a la opción dar formato como tabla y selecciono alguno de estos estilos que ya están predefinidos. Voy a seleccionar uno al azar, el que sea. Y me va a preguntar en dónde están los datos de la tabla. Pues yo aquí ya los tengo seleccionados, no necesito volver a hacer alguna selección, salvo que me haya equivocado, puedo volver a manejar algún rango. Y luego me pregunta si la tabla tiene encabezados. Obviamente en este caso sí tiene encabezados, que serían materia, calificación, calificación 2 y 3. Si yo le quito esta opción, en la parte superior me va a mostrar encabezados que se van a llamar columna 1, columna 2, 3, 4, así sucesivamente. En este caso no lo necesito, yo solamente le voy a dejar así la opción, la tabla tiene encabezados y le doy a aceptar. Si se fijan, pues aquí pasa algo diferente. De entrada se habilita una pestaña de diseño en la cual me va a seleccionar cuál es el nombre de esta tabla. Se le asigna un nombre ya por default, tabla 1, tabla 2, tabla 3, así sucesivamente. Y a cada uno de los encabezados les va a poner un menú desplegable en donde me va a permitir ordenar esos elementos de menor a mayor, mayor a menor, por colores, si es que ya después yo le doy un formato, o incluso hacer algún cierto filtro que yo quisiera hacer, valores mayores que, valores menores que, o seleccionar qué es lo que yo quiero que se muestre. Ahí lo único que estoy haciendo es ocultar la información que no quiero que se muestre y mostrar la que yo haya seleccionado. Le puedo decir volver a seleccionar todo y aparece la información. La información no se borra, queda ahí permanentemente. Y aquí ya tiene un nombre que ya habíamos dicho, tabla 1. ¿Qué ventaja nos ofrece el manejar la información de esta manera en lugar de tenerlo como un rango?
Muy bien. Por ejemplo, yo aquí voy a borrar otra vez todo esto que yo tengo aquí. Y voy a volver a escribir. Voy a decir suma, abro un paréntesis. Y anteriormente, cuando yo seleccionaba todo el rango, pues nada más decía B2 a B4. Pero ahora, cuando yo selecciono todos los datos de mi tabla, en lugar de seleccionarse un rango, se selecciona un nombre en particular a ese grupo de datos. Si se fijan, esta parte de aquí sería el nombre que tiene mi encabezado, calificación, y esto de acá, el nombre que tiene mi tabla, en este caso tabla 1. Yo cierro mi paréntesis y listo, me da el mismo resultado, con la diferencia de que ahora va a tomar en cuenta todo lo que haya en tabla 1 en su encabezado calificación. Si yo esto lo muevo de lugar, no pasa nada, puesto que sigue siendo esta la tabla 1 y este sigue siendo el encabezado calificación. Incluso si yo quisiera anexar más datos, lo puedo hacer de una manera rápida. Cualquier dato que anexe abajo del final de la tabla, o incluso si quiero agregar un nuevo encabezado, va a formar automáticamente parte de esa tabla 1. Digamos que quiero anexar administración. Y le voy a poner una calificación de 100. Automáticamente se anexa y cambia los valores. ¿Por qué? Porque ahora todo esto es el encabezado calificación de la tabla 1 y no hay absolutamente ningún problema. Y así hago lo mismo con todos los elementos. Y cualquier cambio que yo haga, automáticamente se ve reflejado. Teóricamente pudiera ser un poco más laborioso por el hecho de que es más texto lo que estoy escribiendo. Sin embargo, estoy siendo muchísimo más específico de acuerdo a qué información voy a sumar, o le voy a sacar un promedio, o le voy a sacar un máximo, un mínimo, o incluso lo puedo utilizar obviamente para algunas otras funciones más avanzadas. No nada más eso, obviamente se va a respetar todo el formato que yo le haya dado a mis celdas. Por ejemplo, si yo aquí quisiera poner una que dijera promedio, si fijan, automáticamente forma ya parte de mi tabla 1 y yo simplemente puedo decir ahora voy a sacar un promedio por calificaciones. Entonces, promedio, y nada más voy a seleccionar estos datos. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está diciendo que voy a sacar los promedios desde calificación, desde la tabla 1 de el encabezado calificación al encabezado calificación 3. Enter. Y automáticamente se rellena toda mi tabla con la misma función. Y si se fijan, es exactamente la misma, puesto que sigue siendo de esta fila la calificación 1 hasta la 3, calificación 1 hasta la 3, y aquí también no hay absolutamente ya ningún cambio. No tengo que hacer, no hay necesidad de copiar como lo hemos hecho hasta el momento, sino que simplemente se aplicarían los cambios de manera automática. Como ven, tiene sus ventajas, simplemente por el hecho de tener un mayor control sobre qué información es la que yo estaré manejando en este caso. Esto que está aquí lo voy a borrar para pasar al otro tema. Digamos que, sin tomar en cuenta los valores que yo tengo aquí en mi tabla, voy a poner una calificación final. Lo voy a colocar mejor en la parte de abajo para que se vea un poco mejor.
Digamos que la calificación final pues sería el promedio de todas estas calificaciones, pero yo, a lo mejor el maestro en este caso, asignaría unos puntos extra de manera grupal a todas sus calificaciones, o a lo mejor nada más a esta persona, diría que tiene 2 puntos extra. De tal manera que, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es sacar un promedio de estos valores más la celda que aparece aquí. ¿Sí? Okay. Sin la celda que aparece aquí, sin estos valores, pues obviamente nada más me daría un 94. Si yo hago lo mismo y le digo sumo ese 2, bueno, pues ya sería un 96.8. Bien, entonces aquí como yo estoy manejando los valores de manera diferente, incluso aunque lo estuviera manejando directamente abajo de mi tabla, el problema estaría en que si yo copio esta información hacia acá, no se va a aplicar este punto extra, estos 2 puntos extra, a este semestre o a este bimestre y ni a este de acá, por la razón de que a la hora de hacer mi copia de las fórmulas, pues específicamente sí, lo que están cambiando es tabla 1, calificación 2 y calificación 3, pero también está cambiando la celda que voy a sumar, en este caso I2, ahora J2 y K2, y aquí obviamente no existe nada. Si bien yo pudiera también haber manejado directamente aquí en lugar de I2 el número 2, no me serviría de mucho, puesto que si por alguna razón cambiara el valor de estos puntos extra, en lugar de 2 fueran 5, pues también los vería automáticamente reflejados sin necesidad de cambiar las funciones que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué solución tengo? Tengo 2 soluciones. Una, como ya habíamos visto, puedo colocar un nombre a esta celda y en lugar de decir que es I2, puedo escribir el nombre como una etiqueta y la copio y listo. Si se fijan, ahora pues no hay ningún problema, puesto que estoy diciendo que le vas a sumar la celda que se llama punt. Esa es una manera de hacerlo. La otra, si no deseo colocarle un nombre en particular, yo puedo manejar algo que se llama valores absolutos. Por default, cuando está así la información, como en este caso I2, sería un valor relativo, puesto que a la hora que yo lo copio, estaría cambiando. Los valores relativos son los que cambian a la hora de que yo los estoy copiando y los muevo de la manera que ya hemos visto. Un valor absoluto quedaría fijo aún copiándolo en cualquier sentido, ya sea dentro de todas mis filas o dentro de mis columnas. La manera de poder seleccionar o cambiar ese I2 a un valor absoluto, un valor que no cambie, un valor fijo, sería muy fácil. 2 maneras, yo puedo escribir en lugar de I2 signo de pesos I, signo de pesos 2, y con eso ya es un valor absoluto. Si me es engorroso escribir tal cual los 2 signos de pesos, yo lo que puedo hacer es escribir I2 y presionar la tecla F4, función 4, y automáticamente se va a cambiar este valor a valor absoluto. Entonces, ahora cuando yo copio esta función, en este caso hacia la derecha, ahora ya no hay ningún problema, si se fijan, queda fijo, que es muy diferente a si yo hiciera lo mismo. Voy a copiarlo. Y aquí en lugar de ponerlo como I2, voy a poner I2 como valor relativo. Aquí no hay problema, pero cuando lo copio, ahí sí. ¿Se fijan? Aquí cambia de I2, J2, K2. Y aquí
permanentemente sigue siendo I2, puesto que a I2 yo ya lo coloqué como un valor absoluto, y si yo aquí le quiero poner un 15, no hay ningún problema, puesto que va a ser aplicado aquí, aquí y aquí. Y en este caso, como yo lo hice de una manera diferente, a estas dos no se les va a aplicar, puesto que en J y en K2 no existe ningún valor. Muy bien, espero que haya quedado claro. Solamente se vio el convertir esta tabla, este rango de datos como una tabla, y convertir los valores absolutos a relativos y viceversa. Y cuál es el manejo, cuál función tiene el utilizar cada uno de ellos. Habrá necesidad en algunas prácticas de realizar estos cambios como valores absolutos, y algunos nos va a facilitar la vida el manejar los valores directamente ya como una tabla. Les recuerdo que si colocan un valor debajo de su tabla, se va a anexar como parte de los datos que van a graficar o que van a manejar dentro de esta información. Entonces, si ustedes desean sacar algún promedio, mi recomendación es que lo manejen dos celdas abajo de la información que ustedes están manejando. Por ejemplo, en este caso aquí, voy a borrar esto, para que su información quede separada de lo que están manejando. Si lo que quieren es manejar los datos de manera horizontal, ahí no hay ningún problema. El problema aquí sería que lo quieren manejar aquí, ahora se está haciendo parte de esa información, ya no sería una boleta de calificaciones como tal, ya no estaríamos manejando solamente las materias, sino ya estaríamos manejando otros elementos adentro. Mi recomendación, trabájenlo una o dos celdas abajo para evitar que se integre esta información adicional a su tabla principal. Si por alguna razón desean regresar esta información a su formato de rango, basta con seleccionar cualquier posición de la tabla, ir a la pestaña Diseño y presionar el botón Convertir en rango y listo. Ya quedó como estaba en su estado original. Nos vemos en la siguiente sesión y seguiremos trabajando con estos elementos.